Bueno, lo primero que hay que afirmar es que estamos ante el fin de lo que se entendió como el neoextractivismo progresista en Venezuela, que tenía estas características de nacionalismo energético, participación popular y distribución de la renta a favor de los más desfavorecidos, ¿no? Esto ha venido transformándose a partir de aproximadamente 2013-2014 de manera progresiva pero sostenida. ¿Qué pudiésemos caracterizar en este caso? Me interesa rescatar sobre todo la forma de la gobernabilidad de este extractivismo y la estructura económica que se está planteando. Se está proponiendo o se ha construido una flexibilización progresiva de este extractivismo con un favorecimiento permanente a las corporaciones transnacionales, facilitación de su entrada, la apertura masiva a las nuevas fronteras de la extracción, ¿no? Lo que llaman el motor minero, pero también el motor forestal. eh, a su vez, formas radicales de desregulación en los territorios, como las zonas económicas especiales, leyes a favor de la inversión extranjera, ¿no? Eh, y un avance de frontera que está dándole un puesto a la minería, a la megaminería, sin precedentes en la historia de Venezuela, por ejemplo, con el proyecto del Arco Minero del Orinoco, que es un megaproyecto, para que se tenga una idea, que abarca el 12% del territorio nacional, que es como el tamaño de Cuba, ¿no? El gobierno se ha ufanado de ofrecer este proyecto hacia más de 150 empresas privadas, ¿no? Eh, en ese sentido, esta visión de nacionalismo energético se ha venido desmantelando progresivamente al mismo tiempo que se ha instalado una forma autoritaria de impulsar estas reformas económicas, ¿no? Lo que digamos destacaría de esto es una especie de instalación del estado de excepción como forma de gobernabilidad en Venezuela. A partir de 2016, de principios de 2016, se han empezado a decretar formalmente el estado de excepción, que en teoría el estado de excepción es para un momento determinado que es corto, y esto ha sido instalado desde aquel entonces, desde principios de 2016 hasta el día de hoy, permanentemente. Es una forma de instalar esta nueva fase del extractivismo, eh, a- y evitar las futuras o las presentes y futuras resistencias que pueda tener. Esta es una forma de militarización de la vida cotidiana y de los territorios. Los territorios de los recursos naturales se han establecido como zonas especiales de defensa militar, de defensa nacional, eh, y estamos ante una progresiva conversión a un neoliberalismo mucho más definido, ¿no? En ese sentido. Si me preguntas en términos de articulación de organizaciones, con mucha dificultad. Creo que eso no está pasando. Lo que se puede ver en el país en los últimos años es una ebullición de protestas. En todas partes, desde las grandes que salen en televisión, pero a las pequeñas que son barriales, que son de campesinos, de pescadores, de indígenas, en todo el país. Son microprotestas que no han logrado articularse como una plataforma de mayor alcance por muchas razones. Una pudiese decir precisamente el debilitamiento de la autonomía de los movimientos sociales que se dio en el progresismo de la revolución, porque todo terminó articulándose en torno al Estado, ¿no? Y a la renta del petróleo. Y terminó generando aunque parezca o se haya vendido como un fortalecimiento de los tejidos sociales y de las bases organizadas, en realidad lo que ocurrió fue un debilitamiento de su capacidad de autonomía. Eso además generó una especie de sospecha hacia el otro, en el sentido de que todo lo que no estuviese dentro del paraguas de la izquierda concebida por el gobierno nacional era sospechoso de ser un agente del imperialismo o un antirrevolucionario. Eso, después de tantos años de instalar ese discurso, lo que termina pasando es que en efecto sectores sospechan los unos de los otros, ¿no? Por una especie de cassette que ha sido profundamente instalado, ¿no? Y la otra razón también que vale la pena pensar o una segunda, es la situación económica, que hace que la gente tenga que invertir un montón de su tiempo para cuestiones básicas que otras personas podrían resolver de forma más sencilla, como el acceso a los alimentos, el transporte,
y la resolución de la vida cotidiana, ¿no? Que te supone invertir un montón de tiempo, ¿no? Creo que aunque hay condiciones para las protestas, hace falta conseguir mejores articulaciones y para ello es necesario replantearnos los horizontes, los códigos comunes, los códigos compartidos, que no pueden ser los establecidos durante las viejas izquierdas, pero tampoco los que se reformularon dominantemente dentro de la línea gubernamental, pues de la idea de revolución que implantó el gobierno, pues. Creo que es muy importante que se entienda varios elementos. Uno es que se está avanzando hacia lo pudiésemos entender, por ejemplo, por lo menos para América Latina, si se quiere, hacia las últimas fronteras. Las últimas fronteras que quedan por colonizar o por una colonización más profunda, porque muchas de esas fronteras han tenido ya procesos de impacto por proyectos, ambiental, por tejido social, etcétera. El ejemplo más emblemático es lo que está ocurriendo con la Amazonía. Recuerda que hay 9 países que comparten esta bioregión enorme por proyectos de hidroeléctrica, minería, proyectos petroleros, etcétera, ¿no? Uno de los grandes pulmones, como se ha llamado, de la Tierra está siendo amenazada de una forma brutal por el extractivismo, pero no solo el extractivismo de los grandes proyectos formales, sino los extractivismos informales que tienen mucha relación con bandas criminales, con grupos de narcotráfico que extraen madera, que extraen otros bienes comunes vitales. Eso en cada país está pasando. Los últimos bosques, los últimos parques nacionales están siendo amenazados. Y a su vez, por lo tanto, los pobladores de esos territorios, que suelen ser pueblos indígenas, que están en resistencia en toda la región, ¿no? La virulencia de esta nueva fase del extractivismo también es importante destacarla. Como he dicho, el caso venezolano ayuda a entender lógicas de militarización. La lógica del estado de excepción no diría que es una lógica solo del proceso venezolano. El estado de excepción se está instalando claramente en Brasil, digamos que en México, pero de una forma tal vez más menos formal y más desde las gobernabilidades que se generan en los territorios, igual que el caso colombiano, pero los estados de excepción selectivos, como se pueden ver en Perú, como se pueden ver en Ecuador, aquí mismo, ¿no? Y en ese sentido está estableciendo una especie de extractivismo que pareciese que tomara una forma de guerra contra la sociedad, ¿no? De guerra contra todo lo que se resista a ello, ¿no? Y eso va de la mano con las leyes antiterroristas, la criminalización masiva que se está produciendo a las protestas y una virulencia exacerbada con asesinatos de ambientalistas. La región que más ambientalistas asesinados tiene en el mundo es América Latina, de largo. Y no es casual que haya esta relación entre ambientalistas asesinados y recursos naturales estratégicos para el capital y territorio en disputa. Otra faceta del extractivismo que es importante destacar, que es la dificultad que probablemente tengan los estados para distribuir las rentas, porque ya no estamos en un periodo de boom de las materias primas, hay mucho menos excedente de las rentas que distribuir y por tanto en las ciudades pueden haber mucha más disputas y por lo tanto estos extractivismos les cuesta más legitimarse a través de esta distribución de programas y políticas. Lo que hace además que sea más, o que necesite más utilizar recursos de fuerza o de violencia para implantarse, ¿no? Yo creo que hay en este caso una fase de mayor virulencia comparado con la anterior. Y claramente los progresismos, los extractivismos progresistas, como se entendieron, están o desapareciendo o mutando de una forma marcada, llegando a una especie como de consenso hacia estos factores que te estoy describiendo. Estas alternativas no son unas alternativas para el futuro, existen ahora y han sido pensadas en diversas escalas
desde diversos ámbitos y por diversos sujetos, ¿no? En cada país de América Latina puedes ver que existen elaboraciones desde movimientos sociales, desde académicos, desde activistas, sobre políticas para la agricultura en diversas formas, escalas, las formas sobre el turismo, políticas económicas sobre cómo debería distribuirse la renta, qué debería subsidiarse, qué energías se deben subsidiar, qué energías no se deben subsidiar. Se han pensado formas de participación social diferentes, alternativas, formas de ordenar el territorio. Esas propuestas han estado permanentemente impulsadas como agendas para el debate. El problema que veo son dos. Una, que han sido sistemáticamente invisibilizadas y muy conscientemente por el poder, que quiere que parezca que no hay alternativas. Quiere que la gente, la crítica al extractivismo, por ejemplo, la piense o la deslegitime porque se diga siempre que no hay alternativas, cuando se han propuesto muchas y numerosas alternativas. Eh, Creo que esta ha sido una de los desafíos. El otro tiene que ver más con la posibilidad para ponerlos en práctica. Y la posibilidad para ponerlos en práctica no está solo determinada por una posibilidad técnica o una posibilidad material, sino del poder, ¿no? Por ejemplo, sectores que tienen intereses en que se importen alimentos no le interesan que se desarrolle la agricultura, por ejemplo. No le interesan que haya un auge de la autonomía y la soberanía alimentaria, porque viven de la importación de alimentos. Esos grupos entonces no solo se enriquecen, sino intentan bloquear por todas las formas que haya una posibilidad desde la agricultura. Eso se ve en todas las estructuras. En ese sentido, las alternativas no deben ser solo pensadas, debatidas, difundidas masivamente, sino deben ser peleadas por los pueblos, por las organizaciones, que deben intentar posicionarlas luchando porque esa agenda no solo se piense, se tome en cuenta, se elabore, sino que se posicione, ¿no? Y eso, digamos que necesita no solo entonces elaborarse en escrito, sino en los territorios y en las calles también impulsarse para que sean tomadas en cuenta, porque el poder no va a permitir que esas alternativas emerjan, ¿no? Aunque vaya a decir que no hay, existen, pero va a plantear que no son válidas o va a impedir que se puedan hacer. Entonces, esa parte es importante, pensársela también.